Denle un aplauso a Jesús. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios de esta manera. Con los aplausos damos gracias a Dios. Amén. Vamos a continuar con el servicio y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos capítulo. Sean bienvenidos a este lugar que es casa de Dios, puerta del cielo y lugar del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 11, verso 6. El tema de hoy no es con fuerza humana, es con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy? No es con fuerza humana, es con el Espíritu de Dios. Dice así: cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. 7. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús le dijo, que Dios le dijo a Pedro: lo que yo limpié, no lo llames común. Amén. Así como está, le voy a invitar que levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios que añada palabra al mensaje de hoy. Amén. Oremos. Soberano Señor Jesucristo, bendito Padre, creador del cielo, el mar y la tierra y todo lo que en ello habita. Señor Dios, grande en misericordia y tardo para la ira, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Te doy gracias, Señor, porque nos has traído hasta este lugar con tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque por tu bondad y tu misericordia estamos aquí congregados. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que añadas palabra al mensaje del día de hoy. Te pido, Señor, que ates toda fuerza maligna y que con el poder de tu Espíritu Santo nos des libertad, Señor, en esta hora, y que con el poder de tu Espíritu Santo manifiestes y la palabra del día de hoy fluya a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, dar revelación a través de tu Espíritu Santo a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestra vida, y háblanos. Pues tú nos has santificado, tú nos has limpiado. Te pido, Señor, ministra la palabra del día de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Puede ocupar sus lugares y voy a ahora vamos a leer Hechos 12:6. Y le voy a invitar que me siga con la vista. Y ahí está proyectado el pasaje bíblico y voy a leer del 6 en adelante. Vamos a leer esta historia. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad.
la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, viendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había pasado de Pedro, qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Dice la palabra de Dios que Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, Pedro la roca, le llaman donde Jesús cimentó su iglesia. Dice la Escritura que cuando Jesús se va, los apóstoles comienzan a predicar y a Pedro lo encarcelan. Un rey llamado Herodes no le gustaba que Pedro predicara de Jesús y lo encarceló. Cuando dice la Biblia que lo encarcela, él pues prácticamente queda ahí en la cárcel solo, y la iglesia, sus amigos, sus hermanos empiezan pues a ver que Pedro estaba en la cárcel. Pero normalmente cuando encarcelan a una persona, ¿cuál es el proceso? Pues obviamente hay una demanda, obviamente va a haber una defensa, va a haber un juicio, etcétera. Oye, ¿qué esperábamos? Si a Pedro lo encarcelaron por haber predicado de Jesús, tenía derecho a un juicio. ¿No es verdad? Todos tienen derecho a un juicio, aun cuando los encarcelan. ¿Qué les dice? Pues todo lo que digas puede ser usado en tu contra, y tienes derecho a un abogado. ¿No es verdad? ¿Tiene derecho a qué? A defenderse. Entonces, normalmente, si a una persona la ponen en la cárcel, aunque sea injustamente, ¿qué tiene que llevar? Un proceso ¿de qué? De defensa. Pero a veces alguien que cree en Dios no es comprendido, o puede decir que uno está hasta un poco loco, porque imagínense, a Pedro lo meten en la cárcel, y la iglesia ¿qué hace? Y ahí estaban, pues Pedro tenía una esposa, imagínense la esposa de Pedro. Agarran a Pedro, lo meten en la cárcel. ¿Qué haría usted si alguno de sus familiares, usted piense, qué haría usted si alguno de sus familiares lo meten en la cárcel injustamente? Pues uno dice, voy por un abogado, contrato, meto una demanda y uno se comienza ¿qué? A mover, ¿no es verdad? Y si alguien le dijera, mira, es que metieron a mi familiar en la cárcel injustamente, pues él nada más estaba hablando ahí. A Pedro así fue, le han de haber dicho a su esposa, mira, metieron a tu marido en la cárcel. Y la respuesta de un creyente en Dios a veces puede sonar muy sencilla y absurda, porque es de decir, muy bien, vamos a orar. Si estamos aquí. ¿Cuál es la respuesta? Pedro en la cárcel, ¿y qué le dijeron? Muy bien, vamos a orar. Ya me imagino por ahí alguien, ¿cómo que vamos a orar? Está en la cárcel, necesitamos un abogado, necesitamos dinero, necesitamos ver la manera de sacarlo. Alguien pudo haber dicho, está en la cárcel, pues si no lo sacamos con un abogado y vamos a ver
¿A cuántos nos armamos y si hacemos botín? Pedro está en la cárcel de una manera injusta. ¿Y qué hacen? Pues mira, la respuesta más sencilla que dio la iglesia, y es la que siempre le damos a cualquiera de sus problemas, es esta: vamos a orar. Dígale al que tiene al lado, vamos a orar. ¿Qué es orar? Orar es platicar con Dios. Repito, ¿qué es orar? ¿Platicar con quién? Con Dios. Pues es algo que uno podría decir, ¿cómo es que eso va a traer una solución? Pues Pedro lo agarran, lo encarcelan, lo ponen ahí, lo encadenan, y la iglesia, ¿qué dijo? Vamos a orar. Alguien pudo haber dicho de ellos, sí, está bien, vamos a orar, pero pues hay que hacer algo más, ¿no? Hay que contratar, no sé, un abogado, hay que ir a hablar con Herodes porque Pedro está en la cárcel. Y la iglesia, ¿cuántos han orado el Padre Nuestro? Ese yo creo que todos nos lo sabemos, no importa la religión, todos nos sabemos el Padre Nuestro, ¿no es verdad? ¿Cómo decimos? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y si no se lo sabe, ahí está en la Biblia. Y si no ha abierto su Biblia, bueno, por lo menos pregúntele al Google y le va a salir. ¿Sí? Pero ahí tiene por lo menos una u otra manera de hacer oración, del cual, del Padre Nuestro. Quiero que entendamos esto. Tenemos a Pedro en la cárcel y la solución que dice la iglesia es, vamos a orar. No sé cuál sea el problema que cada uno de nosotros podamos tener. No sé su situación, la situación de cada uno personal, matrimonial o en el familia, en el trabajo, espiritual. Pero mire, la iglesia siempre le vamos a dar una respuesta y siempre va a ser la misma, aparte de cualquier otra solución. Y nuestra respuesta va a ser, vamos a orar. Y alguien va a decir, ¿cómo nada más hace oración? La iglesia cree que puede hacer algo tan sencillo. Mi problema es muy grande, mi enfermedad es muy grande, mi situación económica, mi matrimonio se está dividiendo. ¿Cómo me dices que vamos a orar? Pedro estaba en la cárcel y la iglesia le dijo a su esposa, mira, vamos a orar. Caen las cadenas que tenía en las manos. Cuando Pedro se le caen las cadenas que tenía en la mano, se abre donde estaba los barrotes, se abren. Y Pedro, creyendo que estaba soñando, pues empezó a salir de ahí de la cárcel y le dijo el varón, es por aquí, y comenzó a seguir al varón y pasó los guardias, pasó los túneles hasta que salió de la cárcel. Y cuando Pedro sale de la cárcel, él se da cuenta que no estaba dormido, sino que todo había pasado de una manera real. No sé cuántos alguna vez, normalmente cuando el impacto es algo muy fuerte, creen que están soñando y quisieran despertar. Cuando tienen un problema muy fuerte dicen, no, es que me parece que estoy soñando. ¿Sí me explico? Y uno dice, esto es un sueño, esto es un sueño. Mira, yo recuerdo, de niño tuvimos un accidente en un carro y un servidor se fracturó un pie y yo miré al cielo y creí que estaba soñando. Entonces son de esas vivencias tan fuertes que uno cree que está soñando. Pues Pedro creyó que estaba soñando, pero cuando se dio cuenta dijo, no estoy soñando. Todo esto pasó de madrugada, se va a la casa donde estaban orando y dice que toca la puerta y cuando toca la puerta le abren y antes de abrirle una muchacha llamada Rode escucha la voz de Pedro y en vez de abrirle se emociona y regresa y les dice, es que Pedro está allá afuera. Y todos le dicen, ¿cómo crees? Pedro está en la cárcel. No, sí, Pedro está allá afuera, yo lo escuché. Y por ahí alguien le dijo, ha de ser su ¿qué? Su ángel. ¿Qué quiere decir? Que puede ser su espíritu. Y dice, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Se creía y se cree en la Biblia que Dios manda un ángel a cuidar a los que creen en él. Paz de Cristo.
Por eso dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces le dicen, no, es su ángel, no es Pedro. Pedro está en la cárcel y ella sí es Pedro. Entonces cuando van y le abren, se dan cuenta que sí era Pedro. Y Pedro les dice, no sé cuántas veces usted ha escuchado a una persona que se emociona y alza la voz para que lo escuche media vecindad. ¿Cómo has estado? Me da gusto. ¿Sí me explico? Así es, todos dijeron, Pedro, ¿cómo has estado? ¿Cómo saliste de la cárcel? Estabas en la cárcel. ¿Y qué dice Pedro? No se van a enterar todos que ya estoy acá y me van a volver a agarrar. Entonces ya se guardan silencio y ya les contó Pedro cómo es que él había salido de la cárcel. Quiero que entendamos esto de la escritura. ¿Qué sacó a Pedro de la cárcel? Un ángel. Y ahorita vamos a ir a profundizar más. ¿Qué mandó Dios para que Pedro saliera de la cárcel? Un ángel. Repito, Dios le mandó un ángel para sacarlo de la cárcel, porque Pedro no había hecho nada. ¿Cuál era el delito de Pedro? Hablar de Jesucristo. Y por eso lo encarcelaron. ¿Qué estaba haciendo la iglesia para que Pedro saliera de la cárcel? Orando. Repito, lo único que la iglesia estaba haciendo para salir de la cárcel era orar. Dice, vamos a leer Hechos, ahí mismo, pero el verso, Hechos 2 igual, pero el verso 4 y 5. Y dice ahí, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, aquí es cuando encarcelaron a Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Cuántos soldados había? 16. ¿Cuántos sabemos multiplicar? Y si no, puede sacar su calculadora. Amén. Entonces, ¿cuántos soldados estaban custodiando a Pedro? 16 soldados para un solo hombre. Entonces dice, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. El 5, aquí es donde la iglesia actúa. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué dijeron? Mira, a Pedro lo encarcelaron, 16 hombres lo están resguardando para que no se escape. ¿Qué dijo la iglesia? Muy bien, vamos a hacer oración. ¿Cada cuándo? Sin cesar. Era la madrugada cuando él salió. ¿Y qué hacía la iglesia en ese momento? Estaba haciendo oración. La Biblia, cuando alguien la comienza a leer, es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque todos los problemas que los hombres y las mujeres han tenido en la Biblia, y hoy en día igual de la misma manera, Dios los ha hecho un milagro y los ha sacado adelante a través de la oración. Miren, no sé cuántos se acuerden, o alguna vez en alguna iglesia, en el internet, han escuchado la historia de David y Goliat. David, un gigante, dice la Biblia, que Goliat, un gigante, y David ahí pequeño, y lo acabó con una piedra. Luego dice la Biblia que había un pueblo de los de Siria que venía contra Israel, eran mucho más en número ellos, y Dios les dijo, ustedes nada más vayan 300 hombres. ¿Cuántos hombres? 300. Yo creo, alguien le decía en la semana, a lo mejor de ahí sacaron la película de 300. Porque viene en la Biblia que con 300 hombres Gedeón fue a ganar una guerra. ¿Cuántos hombres? 300. Y por ahí alguien se imagina, ¿y cómo pelearon los 300? Y tal vez los que ya vieron la película ya se imaginan aquí peleando los soldados. Pues mire, Dios es tan grande que ni pelearon los 300.
Dice la Biblia que durante la noche el otro ejército acampó para que a la mañana fueran a conquistar la tierra y matar a todo el ejército. Dice la Escritura que en la noche vino un estruendo como si se deslavara el cerro y todos los soldados se fueron. Quiero que entendamos algo. Cuando usted viene a buscar a Dios, la solución que Dios nos va a dar es a través de la oración. Repito, ¿a través de qué Dios nos va a dar la solución? A través de la oración. En una ocasión, un hermano había salido pues un poco lejos de la ciudad en su camioneta y ya tenía fallas, su camioneta automática, de que de repente prendía y de repente no prendía, y él agarra y fue a un lugar pues donde la metió en un estacionamiento y estaba lejos de su casa. Ya ve que aquí en la ciudad, por más moverse a un lugar es hasta 1 hora, 1 hora y media, pues estaba a 1 hora y media de su casa, y cuando arranca la camioneta no quería arrancar. Él agarra, hace una oración y le pide: Señor, por favor, nada más permíteme llegar a mi casa. ¿Qué hizo? Una oración: permíteme llegar. Le dio un intento y arrancó. Se fue, ya no la pagó y dijo: directo, vámonos. Llegó a su casa, la estacionó y después ya iba a volverla a prender y ya no prendió. Ya de ahí no volvió a prender. Ya trajo el eléctrico, ya la arregló y le dijo: no, pues el eléctrico, tuviste suerte, porque si se te queda allá, pues ya hubieras traído con grúa, porque ir hasta allá está muy lejos. Ya no volvió a prender. ¿Dónde se le quedó? En su casa. ¿Cuál fue su oración de él? Permíteme llegar a mi casa. Donde no le hubiera prendido, se hubiera metido en un problema y hubiera gastado más tiempo, dinero, etcétera. ¿Qué quiero que entendamos con esto? ¿Qué hace Dios para que Dios haga? ¿Qué necesita hacer la iglesia? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo hacer para que Dios haga una obra? Hacer oración. ¿Qué necesitamos hacer? Oración. Sus peleas, sus batallas, sus guerras, las va a ganar a través de la oración. Un hombre salió de la cárcel y lo único que hicieron, ¿qué fue? Orar. Repito, ¿qué fue lo único que la iglesia hizo? Orar. Y por eso cuando usted o cualquiera que tiene una necesidad se acerca a nosotros y nos dice: tengo un problema, nuestra respuesta siempre es la misma: vamos a orar. No sé cuántos ustedes han escuchado esa respuesta. ¿Qué les dice uno? Oye, tengo este problema. ¿Y qué les dice uno? Vamos a orar. Y nos ha tocado a quienes nos dicen: ¿y qué más? Pues vamos a empezar orando y ya sabemos qué más. No, algo más, díganme, no sé, pues, ¿qué tengo que hacer? Vamos a empezar haciendo oración. Con la oración, Pedro salió de la cárcel. Hay una cosa que usted necesita para que Dios comience a hacer una obra. ¿Y cuál es? Orar. Mire, Dios a través de la oración ha sanado enfermedades. ¿Qué ha sanado Dios a través de la oración? Enfermedades. Bendice el trabajo, quiebra cadenas de vicios, drogadicción, quiebra cadenas de tristeza, de opresión, de suicidio. Miren, en una ocasión nos tocó ver un caso donde una mujer tenía pensamientos de que quería hacer algo contra ella misma, quería atentar contra ella, contra su vida, contra su persona. Nos comentaron, hicimos oración y a otro día pues ya quería seguir echándole ganas a todo lo que era su vida, su familia. Pero uno diría: bueno, ¿y qué le hicieron? Lo primero y lo que la iglesia y Jesús nos dejó es hacer una oración. Mire, vamos a leer Zacarías 4, 5 al 6. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: con un ejército. ¿Qué necesita usted?
el Espíritu de Dios. ¿Qué mandó Dios para sacar a Pedro? Un ángel. Y un ángel es espíritu. ¿Por qué usted y yo no podemos ver un ángel? Porque un ángel es espíritu. Por ahí que están las fechas ahorita, le dicen, es un fantasma y mira, vi la sombra. ¿Por qué no se puede ver un espíritu así? Valga la redundancia, porque es un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Que no es visible al ojo humano. Se puede oír. Es más fácil oírlos que mirarlos. De ahí vienen las historias, ¿no? De las leyendas y que alguien dice, escuché a la Llorona. Pero ¿quién la ha visto? Pero ¿cuántos dicen que la han oído? No es verdad. No, yo la oí. En serio, y algunos hasta juran, en serio, en serio. Yo la oí, pero ¿la viste? No, no la vi. Ya por ahí se inventan historias, pero quiero que entendamos esto. ¿Qué dijo Dios? No es con qué, con fuerza, ni con ejército, es con su Espíritu Santo. Mire, nosotros hemos pasado muchas situaciones. En una ocasión, cuando teníamos mi bebé y tuvimos una revisión con el ginecólogo, salió unos problemas en sus latidos y nos dijeron hay que ver cómo está porque esto no es normal. Lo único que hicimos fue oración y Dios lo sanó. ¿Pero quién lo sanó? Dios. Quiero que entendamos esto. No sé el problema que usted esté pasando, pero para Dios no hay nada imposible. Y lo que podemos empezar a hacer para que usted tenga una solución es oración. Vamos a leer, voy a agregar un texto bíblico más a todo esto y va a ser el último. Va a ser el último pasaje que vamos a leer el día de hoy. Y está en San Mateo 7. Léanlo conmigo el 7 y el 8. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Jesús dejó esas 3 reglas y dijo, el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Usted y yo tenemos que hacer 3 cosas con Dios en la oración. ¿Qué hacemos en la oración? Pedimos. Repito, ¿qué hacemos en la oración? Pedimos. Ahora, ¿qué dice Dios que va a hacer si pedimos? Vamos a recibir. ¿No dice ahí? El que pide, ¿qué? Recibe. Luego dice, y el que busca, halla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Buscar a quién? A Dios. Y lo vamos a hallar. Y luego por último dice, y el que llama, se le abrirá. Y si usted llama a Dios, toca la puerta de Dios, ¿qué Dios va a hacer? Le va a abrir. Usted vino a este lugar, no sé por qué necesidad, pero vino a buscar a Dios, a llamar a Dios. ¿Y qué vamos a hacer en un momento? A pedir. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a dar. Porque dice que el que pide, recibe. ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer? Pedir. Repito, ¿qué es lo único que usted tiene que hacer? Pedir. Pídale a Dios como a un padre. Repito, pídale a Dios como a un padre. ¿Cómo? Ahorita acabamos de hacer la oración. ¿Cómo dice Padre? ¿No es verdad? ¿Cómo le estamos llamando a Dios? Padre. Y ve lo que dice acá en este mismo contexto. Verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Quién de ustedes, si un familiar o su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Alguien va a decir, yo le doy el tabique.
Bueno, es el pan dulce, el tabique, es paz de Cristo. ¿Sí? Bueno, nadie, ¿verdad? No le va a dar una piedra. Luego dice el 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién de ustedes le va a decir, mira, hoy no hay pollo, hoy hay serpiente? No, ¿verdad? Ahí dice un pescado, usted va a decir, mira, hoy, olvídate, hoy no está el guachinango, hoy está la serpiente. ¿De cuál quieres? La de cascabel, etcétera. No, ¿verdad? No hacemos eso. Dice el 11. Entendamos un poquito a Dios, ¿eh? Entonces, ¿qué dice el 11? Pues si vosotros siendo malos, bueno, aquí ya nos dijo malos a todos. ¿Qué dijo Pablo? Porque todos somos pecadores. Así que nadie es perfecto. ¿Quién nos perdona? Dios. Mire, las iglesias no están llenas de santos, están llenas de arrepentidos. Amén. Repito, las iglesias no estamos llenas de santos, estamos llenos de arrepentidos. Entonces dijo Jesús, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Se dice, si aún tú eres un pecador, no le das a tu hijo una piedra y una serpiente. Y aquí viene lo más grande. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Y lo hace como pregunta. Vea esta pregunta, usted responde a esta pregunta. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. En resumen, ¿creen que Dios da cosas buenas? Esa es en resumen la pregunta. Vuelvo otra vez. ¿Creen que Dios puede dar cosas buenas? Si usted ha dado cosas buenas, Dios, que Él es bueno, puede dar cosas todavía mejores. Repito, puede dar cosas que mejores. Por eso hay oraciones donde alguien le pide, Dios, por favor, te pido un milagro. Nos ha tocado que alguien le dice, Señor, mándame un trabajo, porque no encuentro, y Dios le manda 2. Ay, ¿ahora cuál escojo? ¿Sí me explico? ¿Cuántos trabajos pidió? 1. ¿Y cuántos trabajos Dios les mandó? 2. Porque Dios da cosas ¿qué? Buenas. Entendamos este contexto, da cosas buenas. No vaya a salir el joven y diga, Señor, dame una esposa. No, ¿verdad? No aplica ahí. Aplica en el trabajo. Tal vez en un carro le pueda aplicar. Pero no aplica en eso. Amén. Quiero que entendamos esto. Ya voy terminando. Si Dios, que es bueno, tiene para dar todo esto, solo hay una cosa que hay que hacer, usted y yo. Y esa es la conclusión. Pedir. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Pedir. Y a veces suena tan sencillo que es difícil creerlo y queremos que nos compliquen las cosas. ¿Por qué que nos compliquen las cosas? Porque mire, nosotros hemos visto casos donde nos han pedido oración de alguien que ya vino de haber consultado algo. Y una vez nos dijeron, es que yo pido por mi familia, estoy pasando por un problema muy fuerte. Y cuando fui a pedir ayuda, me hicieron que pusiera una planta, me dijeron que me bañara con esto, me dieron una pulsera, y nomás no la veo. Y le digo, muy bien, vamos a orar. ¿Qué más hacemos? Digo, no, nada más eso. No, pero algo más, dígame qué más. Pues allá me pidieron muchas cosas. No le voy a decir qué plantas ocupan para el dinero, porque si no usted la va a querer comprar. Pero así, dígame qué planta le dijeron. No le voy a decir porque ni le funcionó, así que olvídelo. Así que nada más va a gastar su dinero.
Entonces, pero ¿qué hago? ¿Qué más hago? Algo tengo que hacer. Es que allá me pidieron muchas cosas y pues no, aún así no vi un avance, pero debe haber algo más. No hay nada más que hacer. Jesús dejó reglas bien claras y dijo, pídanle ¿a quién? Al Padre. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá. Dijo Jesús, oren sin cesar y oren en mi nombre. Puestos de pie. Mire que Dios tiene el poder sobre todas las cosas. ¿Qué es lo único que tiene usted que hacer? ¿Qué es? Pedir. Mire, yo me recuerdo hace años cuando recién me casé, empezábamos en el trabajo, en el dinero y en muchas cosas. Y uno empieza pues desde abajo. Y empezando desde abajo, llegan las peticiones y en una ocasión mi esposa me dice, quiero una lavadora. Y dije, muy bien, vamos a orar. ¿Y qué fue lo que le dije? Vamos a orar. ¿Y ella qué esperaba? Vamos a comprarla. ¿No es verdad? Y yo le dije, vamos a orar y luego compramos. Pero primero, ¿qué hacemos? Orar. Y los pusimos a orar y ella se puso a orar. Ya estábamos viendo para ver comprar y lo que sigue. Y dentro de esa semana que estuvimos haciendo oración a Dios, pues estábamos empezando en el trabajo, estábamos empezando recién casados. Llega un momento en el que mi mamá me dice, mira, mi lavadora todavía está buena, yo voy a comprar otra, ¿te llevas esta? Yo, sí. Luego yo dije, ya ves, ya llegó. Y dije, no seas codo. El total, ese día fuimos a la iglesia y en la iglesia llega un hermano y me dice, oiga, ¿qué cree? Que tengo una lavadora nueva. Porque hubo ahí en el trabajo y se hicieron premios y nos dieron y yo ya tengo una y está buena, ¿no la quiere? Y yo, pues sí. Entonces ya teníamos ¿cuántas? 2. Le digo, ¿todavía quieres comprar? Dice, no, ya no. Todo el que pide, recibe. Y el que llama, se le abrirá. Y el que busca, encuentra. Y no era que fuera codo, sino que aquí dice. ¿Qué dice la Biblia? Hay que hacer ¿qué? Oración. Y es lo que quiero que entendamos con esto. Y no solamente se trata de economía, a veces es familiar, a veces nos dicen, tengo un problema en mi matrimonio y es que él, que allí es que él. Y les digo, vamos a empezar a hacer oración, que Dios los guíe, que Dios ponga orden en su matrimonio. Tengo un problema en mi trabajo, me quieren correr, vamos a hacer oración para que no te corran. Y que los malos entendidos que hay testimonios de personas que estaban a punto de correr, le piden a Dios y de un momento a otro todo cambia. Hasta son amigos del jefe. Después de que los querían correr. Hay quienes tienen enfermedades muy difíciles y el doctor médicamente se da un diagnóstico y no hay una solución. Pero cuando se hace una oración, todo cambia. No tiene mucho que una hermana, eso es reciente, una hermana, su hija se puso mal, empezó a tener vómito, empezó a estar suelta del estómago y se comunicaron con su pediatra y la pediatra le mandó a hacer estudios y le dijo, es que parece que tu hija tiene hepatitis. Todos los diagnósticos que tú me das es de que tu hija tiene hepatitis. El color de su evacuación, el color de su vómito, el semblante, todos los síntomas marcaban una hepatitis. Hicieron oración, le hicieron los estudios y sale negativa. Y a su pediatra le dijo, bueno, pues salió negativo, pero todos los síntomas eran de una hepatitis. No hay síntomas por otra enfermedad igual más que esos. ¿Quién sana? Dios. Si tuvo esa enfermedad en la oración, Dios la sanó. Dios quebranta enfermedades, quebranta vicios. Hemos visto testimonios de vicios de drogadicción. Hay quien entra en la droga y le cuesta mucho trabajo salir de ahí. Va a un grupo, va a otro grupo. Son ambientes espirituales.
Y cuando llegan a nosotros y nos dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué les decimos? Ya no las aprendimos, ¿verdad? ¿Qué les decimos? Vamos a orar. Vamos a orar. Es todo lo único que usted tiene que hacer. ¿Qué es? Orar. Pero, ¿cómo dijo? Orad sin cesar. Voy a invitarle que levante las manos, cierre sus ojos. ¿Y qué vamos a hacer? Oración. Amén. Repito, ¿qué vamos a hacer? Oración. Y demos gracias por esta palabra. Soberano Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por las cosas que tenemos que hacer, pero para recibir un milagro, Señor, el primer paso, para recibir una respuesta, el primer paso que tenemos que hacer es orar. Te pido, Señor, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que esto que hemos aprendido el día de hoy se quede impregnado en nuestra mente, se quede impregnado en nuestro corazón. Que el primer paso, Señor, para una respuesta en nuestra vida es hacer oración. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a hacer oración y vamos a hacer oración por peticiones. Amén. Lo acabamos de leer en la Escritura. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer en un problema? Oración. Dígale a la que tiene al lado, hay que orar. Dígaselo ahí, hay que orar, hay que orar. Y si no ve una respuesta de Dios hoy, mañana vuelve a orar. Y si no ve una respuesta de Dios mañana, pasado mañana vuelve a orar. Usted haga solamente oración hasta que Dios le responda. ¿Qué es lo que tiene que hacer oración hasta que Dios le responda? Mira, hay niños que se ponen y quiero esto, una paleta, y tan duro y duro y duro hasta que les compra la paleta. ¿No es verdad? Hay algunos que hasta se tiran y parece que les está golpeando y chillan y ¿qué le está haciendo? No, es que quiere una paleta y se ponen a chillar así de fuerte. Insisten y hasta que convencen a alguien, al tío, abuelita, al hermano, al papá, a la mamá, está bien, ten tu paleta. Y ya. No estoy diciendo que así se tire con Dios, ¿verdad? Pero sí que así se ponga a hacer de una oración y sea insistente. Padre, te pido, ayúdame. Sáname, restaura mi vida, restaura mi matrimonio, restaura mi hogar, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Acuérdese, no es con fuerza humana, es con el Espíritu de Dios. Y para que el Espíritu de Dios haga la obra, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Oración. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Oración. Amén. Y aquí vamos a orar por ustedes. Si usted tiene alguna petición y quisiera que oráramos por usted, puede pasar aquí al altar. Los que nos miran desde su casa, desde algún otro estado, deseamos que Dios les bendiga. Si están en algún otro estado, vayan a una iglesia y busquen a Dios, como dice la Biblia, y hagan oración. Si están aquí en la Ciudad de México, aquí tienen su casa por Metro Pino Suárez. Dios los bendiga.